La Cámara Minera del Perú, CAMIPER, les da la bienvenida al programa de capacitación virtual especializado en minería. Este programa estará a cargo de un consultor especialista en el tema que veremos a continuación. Todo el material adjunto, así como las preguntas y respuestas, estarán a su disposición en esta plataforma virtual, la cual cuenta con diversas opciones y funciones que harán su experiencia mucho más dinámica y productiva. Cualquier consulta de soporte podrá ser enviada al correo tutorvirtual@camiper.com. Demos inicio a la conferencia. Le damos la bienvenida a todos al curso de aplicaciones de PMBOK en proyectos mineros de inversión. Mi nombre es Vidal Navarro Torres. Antes de comenzar con el tema específico, yo quería mostrarles que el tema PMBOK aplicado a proyectos mineros de inversión se refiere al nombre que es The Project Management Body of Knowledge. Quiere decir que es una norma, una referencia, un estándar en la gestión de proyectos desarrollado por una empresa denominada Project Management Institute. Como saben, la parte de gestión de proyectos en el aspecto de minería tiene que ver con un sistema complejo de procesos que parten desde la etapa de la prospección, la etapa de la evaluación de reservas, la parte de determinación de leyes de metal que contiene algún tipo de depósito mineral y posterior evaluación utilizando técnicas adecuadas para finalmente tener base con fines de desarrollar el diseño de minado inicialmente, quiere decir la etapa de la explotación de minas, y para enseguida dimensionar técnicas adecuadas que permitan el tratamiento metalúrgico o el procesamiento del mineral extraído de mina, con fines de beneficiar y dar valor agregado al producto extraído. Por tanto, ese será todo el proceso que considera la gestión de proyectos. Naturalmente que como parte final de los proyectos mineros se considera también lo que es relacionado con el cierre de minas. Incluye también entonces esta gestión de proyectos, esa etapa. Describe en forma organizada los trabajos a realizar durante el proceso del proyecto. Yo ya referí este proceso que es bastante complejo y largo y naturalmente que también se da en función del tiempo. Y esta descripción organizada que considera PMBOK se asemeja o es similar a lo que acontece con la norma ISO. Por ejemplo, la ISO 9000, la ISO 14001, que es relacionado a la parte ambiental, y también la OSHAS, que es una norma relacionada, como se sabe, a la parte de la gestión de la seguridad. Estas normas, como es sabido, son aplicados ampliamente a nivel internacional, que son también referencias de forma que se pueda gestionar con calidad diferentes proyectos, sean la parte de proyectos ambientales, de procesos productivos, etc. Antes de entrar al tema central, yo quería mostrar algunas definiciones. Creo que es ampliamente conocido lo que es un proyecto. Sin embargo, para esta técnica de PMBOK, proyecto es un esfuerzo temporario para obtener un determinado producto. Naturalmente que PMBOK no está, concebido para aplicar específicamente a proyectos de inversión en minería, mas sí para cualquier proyecto. En este caso yo consideré como producto para obtener un determinado producto, porque en proyectos mineros nuestro objetivo es obtener un producto. El producto puede ser no necesariamente un concentrado mineral, no necesariamente un metal, pues también puede ser, por ejemplo, el producto un túnel construido, una rampa construida, o un conjunto de trabajos de preparación o accesos, o implementación de infraestructura mina, etc. Por lo tanto, en el caso de proyectos mineros de inversión, consideramos como producto todos esos aspectos. Por otro lado, es bueno hacer una definición inicial de lo que es gestión de proyectos.
¿qué es gestión de proyectos? En inglés esto se denomina, como se sabe, con el nombre de Project Management. Es la aplicación de ¿qué? Del conocimiento, mucho relacionado a la parte, en este caso de minería, la cuestión de las habilidades, importante, la parte de experiencias, otro aspecto también que considerar, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto. ¿Con qué fin? Con la finalidad de obtener el producto. Como ya referí, producto considerando varios aspectos, como el resultado final del proceso operacional o el proceso de ejecución del proyecto. La gestión de proyectos es realizada a través de la aplicación e integración de 42 procesos agrupados en 5 grupos de procesos, valga la redundancia. Esto es lo que considera PMBOK. Por lo tanto, se expondrá todos estos pasos en forma detallada, de forma que se tenga conocimiento de cómo es que considera esta técnica la gestión de proyectos de inversión, y en este caso con énfasis a proyectos de inversión en minería. Un primer aspecto, un grupo, es la iniciación. Enseguida se considera la planeación, luego la ejecución, enseguida supervisión y control. Algunas veces lo relacionado a supervisión se llama también monitoreo y finalmente cierre. Se puede ver en la figura que la parte de iniciación es un procedimiento anterior a la planeación. Quiere decir que se realiza en forma secuencial. Luego de la planeación, quiere decir cuando ya tenemos planeado, entramos a la etapa de la ejecución. Quiere decir la realización práctica de todos los procesos considerados en el proyecto minero. Las informaciones que se obtienen en planeación y en la ejecución son, utilizados como retroalimentación para que en la planeación se pueda considerar los reajustes necesarios de forma que el proceso tenga el nivel aceptado de calidad. Quiere decir un criterio de optimización y reducción de costos. En otros términos, la planeación se puede denominar como planear y la ejecución se puede denominar como hacer. Y entre estos dos, naturalmente, interactúa lo que es relacionado a la supervisión y control. Y como ya decía, el resultado de las informaciones o datos obtenidos durante el proceso de la ejecución, pues se utiliza como retroalimentación a la planeación con fines de corregir, mejorar u optimizar las operaciones. Y finalmente tenemos la etapa de cierre, quiere decir la conclusión del proyecto, la vida útil del proyecto. En todo caso, cuando se habla de un trabajo minero, podemos decir cierre de minas, que es un proceso también aparte que tiene una forma de abordar utilizando tecnologías y procesos adecuados dependiendo de las condiciones de cada centro minero o cada proyecto minero. Procesos de gestión de proyectos. ¿De qué manera entonces se procede en la gestión de proyectos? Gestionar proyectos incluye los siguientes aspectos. Identificación de los requisitos. Para poder identificar los requisitos es necesario considerar varios aspectos, desde, como ya refería, la parte de la prospección, desde la parte de la evaluación de recursos minerales. Aquí entran las campañas de prospecciones geofísicas para determinar el interés de un cuerpo y yacimiento mineral. Posteriormente, una vez definidas áreas de interés económico, podemos detallar la investigación y definir cuáles las particularidades de un yacimiento, cuáles los aspectos, por ejemplo, geológicos, la parte de geología económica, los aspectos, por ejemplo, geomecánicos, etcétera, que finalmente podrán definir los requisitos, los condicionamientos para el producto que queremos, que pretendemos obtener. Naturalmente, que las caracterizaciones de este producto, de este recurso natural, podrá también condicionar el proceso de tratamiento mineralúrgico y finalmente metalúrgico.
Por lo tanto, será esta etapa importante de identificar los requisitos. Enseguida, adaptación a las necesidades, preocupaciones y expectativas de las partes interesadas. Vamos a ver, aquí cuando hablamos de partes interesadas, estamos hablando precisamente, en este caso, de los clientes, por ejemplo. ¿Quiénes son los que nos van a comprar nuestro producto? Son las partes principalmente interesadas, mas también como partes interesadas podrá ser la sociedad en conjunto, las comunidades que están a vuelta donde se va a desarrollar este emprendimiento, este proyecto minero. Por lo tanto, tenemos que ver las necesidades y adaptarnos a esas necesidades. Tenemos que ver cuáles son las preocupaciones o exigencias de los clientes. Por ejemplo, cuando queremos vender un concentrado de cobre, probablemente al cliente no le interesa que tenga una mayor concentración de arsénico, por ejemplo, porque es un metal, es un, digamos, compuesto que va a perjudicar, que va a reducir la calidad de este producto del concentrado. Por lo tanto, el cliente va a tener preocupaciones y nosotros tenemos que intentar obtener el producto con las exigencias, en este caso, del mercado o de nuestro cliente. Y las expectativas podrán ser también relacionadas, por ejemplo, en cuanto a cómo lo vamos a obtener ese producto. ¿Será que lo vamos a obtener con protección al ambiente? ¿Será que lo vamos a hacer con responsabilidad social? En fin, que pueden también condicionar de alguna forma las expectativas de las partes interesadas y naturalmente también las cantidades. ¿Cuántos millones de toneladas, por ejemplo, por año será de interés para ese cliente? Por lo tanto, estos aspectos consideran como un punto de cómo gestionar proyectos de inversión. Por otro lado, también es necesario equilibrar las restricciones que limitan el proyecto. Estas restricciones pueden ser el alcance, quiere decir el producto. ¿Cuáles? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? En cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, en cuanto a contenidos metálicos, en cuanto al nivel de proceso. ¿Será concentrado? ¿Será refinado? O si hablamos aún en una parte primaria, ¿con qué dimensiones geométricas, por ejemplo, o con qué características físicas es que nosotros queremos, por ejemplo, la etapa de desarrollo, la etapa de la preparación del depósito mineral que será explotado? Por lo tanto, es necesario equilibrar todas estas restricciones. Y el otro aspecto es la calidad. ¿Con qué calidad vamos a obtener el producto deseado en el proceso operacional de la implementación del proyecto de inversión? Otra restricción importante cuando se habla de proyectos de inversión es relacionado al cronograma. ¿Qué es un cronograma? Como sabemos, es relacionar nuestras actividades operacionales de un proyecto al tiempo. Quiere decir, cuándo vamos a comenzar y cuándo vamos a terminar y cuál va a ser la secuencia de nuestras actividades a través del tiempo. La cronogramación dependerá del proyecto de inversión en minería. Pueden existir proyectos de pequeña envergadura, de forma que puedan tener duración de meses. Otros proyectos pueden ser años, 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 10 o más años. Por lo tanto, todo eso tendrá que ser cronogramado. Quiere decir que estamos ya hablando de planeamientos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Otra restricción que debe considerarse como un aspecto de interés para el equilibrio es el presupuesto. Cualquier proyecto, no solo proyecto minero, en particular naturalmente un proyecto de inversión en minería, tiene que considerar necesariamente la parte presupuestal, quiere decir la parte económica. ¿Cuánto de dinero vamos a invertir para poder poner en marcha este proyecto o un proyecto determinado? ¿Cuánto nos va a costar producir en todas las etapas operacionales? ¿Cuánto en la parte de la prospección? ¿Cuánto en la parte de la explotación propiamente? ¿Cuánto en la parte de beneficiamiento? ¿Cuánto en la parte del cierre de mina? Por lo tanto, se tiene que realizar el presupuesto detallado. Y lógicamente, cuando se habla también en la parte de presupuesto, consideraremos la parte de infraestructura, consideraremos la parte de la adquisición de equipo necesario para el proyecto, la parte de construcción, por ejemplo, y infraestructura para deposición de escombros de mina, la parte de deposición de residuos, que es decir, relaves de mina, en fin, tienen que ser adecuadamente presupuestados. Luego, otra restricción está relacionada con recursos. Quiere decir recurso, por ejemplo, humano.
¿Cuánto de recurso humano necesitamos para este proyecto? Probablemente en la primera fase va a ser una menor cantidad. Posteriormente, cuando entra una operación plena, la cantidad de personas que necesitamos es mayor y cuando ya está próximo al cierre de la mina, podrá gradualmente ser reducido. Por lo tanto, esto es un aspecto que debe se equilibrar y se debe considerar como una restricción. Recurso también será el aspecto de los equipos que vamos a utilizar en el proyecto. Entonces es necesario cuantificar. Recurso también será la infraestructura que será necesario construir. Si, por ejemplo, sabemos que vamos a trabajar con 100 hombres o 200 hombres, tendremos que pensar de qué manera nosotros podemos administrar o gestionar la parte de la residencia de ellos, dependiendo si están próximo a alguna ciudad o no lo están. Y finalmente, otra restricción a equilibrar es relacionado a riesgo. Esto es un aspecto sumamente importante porque un proyecto como de inversión en minería siempre está condicionado a riesgos. Será necesario entonces realizar un análisis de riesgo. Si nosotros observamos estas restricciones, vamos a ver que existe una interrelación entre estos factores, de forma que si uno de los factores cambia, afecta a otros factores. Como un ejemplo, podríamos hablar de presupuesto y, por ejemplo, cronograma. ¿Qué pasaría en un proyecto minero que inicialmente planteamos una duración de, por ejemplo, 5 meses? Ok, alteramos esos 5 meses a 4 meses. ¿Cuál es la repercusión en cuanto se refiere a otros parámetros a equilibrar? Naturalmente va a haber variación o afectación en el presupuesto, porque para reducir el tiempo que hemos considerado inicialmente para un costo determinado, pues vamos a necesitar más recurso humano, vamos a necesitar más equipos y eso significa mayor inversión en la parte de presupuesto. Por lo tanto, afecta entonces a otros factores que están considerados como restricciones. En proyectos de inversión en minería, y cuando se habla de un proceso que tiene un inicio, que tiene un desempeño a largo de tiempo hasta llegar al final, tenemos que hablar del ciclo de vida del proyecto minero. Como se sabe, inicialmente realizamos prospección. Está indicado como letra A y B en el gráfico que está aquí indicado, donde naturalmente que los costos de inversión no son tan altos. Son pocos. Posteriormente entramos a la parte de la prospección, quiere decir en detallar, en intentar en conocer con mayor detalle esa zona de interés para la explotación de ese recurso minero. En la parte de la exploración aumenta ligeramente los costos porque ya vamos a utilizar tecnología, métodos de prospección, por ejemplo, geofísica, métodos gravimétricos, etcétera, que ya requieren alguna inversión económica. Por lo tanto, aumenta gradualmente la parte de la inversión. Y luego nosotros realizamos la investigación con detalle a través de sondajes, vamos a obtener testigos, que los vamos a analizar desde el punto de vista químico, desde el punto de vista geotécnico, etc. Y finalmente lo que nos interesa es cuantificar cuánto o cuántos millones de toneladas de mineral tenemos en este depósito, con cuánto de ley o leyes de los metales, y si con esos leyes de metales y esa cantidad de mineral que están allí presentes pueden ser rentable producir o implementar un proyecto minero. Por lo tanto, en esta etapa cuantificamos la cantidad de reserva mineral. Luego, si nosotros determinamos que el depósito mineral presta o está en condiciones de ser explotado económicamente, entraremos a la parte de la preparación. Tenemos que pensar en preparar accesos, probablemente rampas, probablemente otras labores mineras, de forma que dejen expedito, digamos, el cuerpo mineral para nosotros comenzar con la etapa propiamente de producción. Quiere decir, con la etapa de explotación de minas. A partir del inicio de la etapa de la explotación de minas, como podemos observar, aumentan lógicamente los costos de inversión. Y a la vez, si nosotros estamos ya produciendo, explotando, estamos sacando ya toneladas de mineral, naturalmente que será procesado y obtenido el producto. Y el producto será vendido en el mercado.
Por lo tanto, comienza a aparecer las entradas, digamos en este caso, como resultado de las ventas de la producción. Y existirá una etapa que es la producción normal, la máxima a lo largo del proyecto, a partir del cual gradualmente van bajando las reservas de mineral y finalmente vamos a llegar a la parte final, que es el cierre de minas. Y en la etapa de cierre de minas, como podemos observar, la inversión ya es un poco menor. Sin embargo, tendremos que dejar adecuadamente preparadas las zonas que nosotros hemos explotado y abandonarlas. Uno de los aspectos importantes actualmente considerados es relacionado, por ejemplo, a la sostenibilidad. Quiere decir que no podemos o no debemos abandonar de cualquier manera la mina, sino que pensar en que pueda ser útil para las generaciones futuras. Otro aspecto que interesa es la organización del proyecto, y cuando hablamos de la organización del proyecto estamos pensando que la organización es la parte de las funciones de la gestión de un proyecto minero. Quiere decir que las funciones de gestión de un proyecto minero están en la planeación, o sea, el planeamiento. Después viene la organización, precisamente ese es el tema que se enfoca aquí en esta parte. Luego de la organización viene la implementación y finalmente el control. Quiere decir, la parte del monitoreo y control. Específicamente en la parte de organización, las organizaciones de proyectos mineros pueden ser de tipo funcional, pueden ser descentralizados o pueden ser de tipo matricial. Como un ejemplo de la organización, todos los que estamos relacionados con proyectos mineros tenemos en mente cómo es la estructura organizacional. Por ejemplo, en este gráfico, el organigrama, muestro como, digamos, una ente máxima superior al presidente, o podría estar aún en la parte superior la junta de accionistas, quiere decir los dueños del proyecto minero. Luego del presidente vienen tres campos principalmente en este ejemplo. La parte de la exploración, quiere decir aquí la gestión de la exploración del depósito mineral. Viene otro departamento que es la gestión propiamente de operaciones. Y finalmente viene la tercera, que es la gestión de ventas, que es importante, lógicamente. En la parte de la gestión de operaciones podemos ver, por ejemplo, tenemos ahí el gerente de procesos, en este caso procesos metalúrgicos, y el gerente o superintendente o director de mina. Depende de cómo está organizada la mina. Si es gerente o director de mina, en la parte inferior aparece el superintendente de mina. Viene lo que nosotros denominamos el capataz de mina y finalmente viene el personal operario, el personal obrero que va a ejecutar en el frente las operaciones. Por lo tanto, de forma similar también en la parte de procesos tenemos, por ejemplo, el superintendente de planta, tenemos áreas, por ejemplo, de chancado primario, secundario, procesos, por ejemplo, metalúrgicos como flotación, en fin, etcétera, que tendrán representantes en cada caso y personal que va a operar este proceso. Por lo tanto, en este caso podemos ver que es una organización aproximadamente vertical. Existen organizaciones de carácter horizontal y también matriciales. Bien, las actividades de la organización de un proyecto están relacionados a, como ya fue referido en algunas partes, la exploración. Luego tenemos la actividad de las operaciones. Tenemos la parte de la ingeniería, muy importante, por ejemplo, en la parte de proyectos. Sabemos nosotros que para elaborar un proyecto minero es necesario considerar, como ya se dijo, habilidades, destrezas, y no hay que olvidar un aspecto muy importante que es la parte de experiencia operacional. Sumamente fundamental porque entrará mucho que ver durante la ejecución del proyecto. Luego, como una actividad también de la organización de un proyecto es ver la parte de la seguridad y salud, que viene conexo con la parte de la actividad referido a ambiente. En algunas empresas, algunos proyectos vienen juntos con el nombre de seguridad, salud y ambiente. Otra actividad importante es relacionado a marketing.
todo proyecto minero tiene que tener esa actividad considerada, porque finalmente el objetivo también será colocar en el mercado en la mejor manera posible, en las mejores condiciones de precio, etcétera, que finalmente puede incluso determinar la forma como se desenvuelve o se desarrolla el proyecto en general. Luego, otra actividad importante son relacionado a ventas. Otra actividad también importante siempre es el transporte. Y en el caso peruano, por ejemplo, una mina que se encuentra en los Andes peruanos tiene que ser transportado hasta algún puerto de destino, porque normalmente el producto mineral en los Andes peruanos, y creo que también en otros, por ejemplo en Chile puede suceder, en Brasil, o en cualquier otro país, que no necesariamente las minas están junto al puerto. Por lo tanto, requieren transportar el producto para luego ser colocado en el mercado, que sería el objetivo final. En la parte económica, una actividad que es la tesorería, la parte financiera, estos dos aspectos ya económicos que tienen que ser analizados, y dentro del aspecto financiero, por ejemplo, es necesario considerar la parte de los costos operacionales. El aspecto legal muy importante porque, por ejemplo, la seguridad no puede ser hecha de cualquier manera, el ambiente también no, por lo tanto, tiene que haber cuestiones legales a considerar. Y no solo eso, en la parte de los impuestos, que se habla ahí como otra actividad. Es importante también se tenga en consideración como una actividad de la organización de un proyecto. El PMBOK es un proceso muy similar, semejante a la norma ISO 14001. Como saben, la ISO 14001 es una norma para la gestión ambiental. ¿Qué es lo que considera la ISO 14001? Como podemos ver en el gráfico, considera la parte de planeamiento, naturalmente planeamiento de aspectos ambientales. Es necesario considerar la parte legal y otros requerimientos. La norma considera objetivos y metas definidas y la gestión del programa ambiental dentro del planeamiento. Una vez planeado, se tiene que implementar en la práctica, poner en operación. Por lo tanto, se requiere una estructura y responsabilidades, un entrenamiento y mejora en la competencia del recurso humano que lo va a realizar. Es necesario, importante, considerar la parte comunicación, el sistema de la documentación de la gestión ambiental, los documentos de control, la parte de control operacional y las respuestas a algunas emergencias que puede acontecer. Una vez que se ha implementado y se ha puesto en operación, la norma dice que es necesario realizar la parte de supervisión y control y finalmente tomar medidas correctivas cuando es necesario. Quiere decir que tenemos que monitorear y tenemos que medir en el terreno. Por lo tanto, si es necesario ver si existe algún desvío de lo planeado y lo ejecutado, tenemos que tomar medidas correctivas para que nuestro objetivo se cumpla. Finalmente, habrán registros, etcétera, habrán sistemas de auditoría que es importante que considera esta norma y finalmente una revisión de gestión. Se puede ver que es semejante al PMBOK. Otra norma que es de seguridad, OSAS 18001, que está destinado para la gestión de la seguridad. También tiene semejanza a lo que es la técnica de PMBOK. Podemos ver ahí ya en la parte superior del gráfico que habla de mejoramiento continuo. Está en portugués, melhoría continua. Por lo tanto, esto también tiene que ver con esa secuencia. Si observamos rápidamente, podemos ver que primero es necesario que exista una política de seguridad y salud de la empresa. Posteriormente, si existe una política de implantar un sistema adecuado de seguridad y salud para los trabajadores, se realiza o se debe realizar planeamiento conforme a esta norma. Después de realizar un planeamiento, se debe implementar y operacionalizar en la práctica. Cuando ya se implementa y operacionaliza, enseguida tiene que hacerse una verificación y si hay desvíos entre lo planeado y lo ejecutado, se deben tomar medidas correctivas o medidas preventivas. Y luego, como podemos ver, tiene que hacerse un análisis crítico por la dirección. Quiere decir que debe revisar si todo está andando bien o no está andando bien, qué se falta, en qué se debe implementar, cuál parte debemos mejorar, etc. Y esto como resultado da la mejoría continua. Creo que este es un criterio de gestión sumamente importante y PMBOK
orientado a una parte de proyectos, sigue más o menos esta filosofía de las normas ya existentes y aplicados en diversos campos de los proyectos de inversión. ¿Qué áreas de conocimiento considera PMBOK? Considera la parte del objetivo, que allí está en portugués, pero cuando habla de escopo está hablando del objetivo, que la figura fácilmente puede orientar, y el objetivo de un proyecto minero de inversión es, como ya mencioné anteriormente, el producto. ¿Cuál es? Concentrado, puede ser un metal refinado, puede ser un trabajo realizado de preparación, de accesos, o tal vez un dique contentor de relaves, etc. El otro aspecto, otro área de conocimiento que considera la comunicación. La comunicación es extremadamente importante dentro de un proyecto de inversión en minería. La parte de tiempo, como ya había referido, ¿no? Nuestros trabajos tenemos que relacionar con el tiempo. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Tiene que haber esa capacidad de cuantificar. No es asunto de que, por ejemplo, un túnel o una galería, una rampa, voy a construir sin saber en cuánto tiempo voy a acabar. El proyecto tiene que decir, bueno, esta rampa, este túnel o esta explotación lo voy a hacer en tanto tiempo. Por lo tanto, importante este área de conocimiento. La parte de riesgos. Si nosotros consideramos que yo voy a acabar, por ejemplo, este trabajo en 5 meses, existe el riesgo de no acabar exactamente en esos 5 meses. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Con qué probabilidad yo puedo acabar entonces en 5 o más meses o menos? Por lo tanto, requiere realizar un estudio de riesgos. Y cuando se habla de riesgos en trabajos mineros, aún se presenta, digamos, con mayor intensidad en otros campos. Por ejemplo, el aspecto geotécnico que tiene que ver con la seguridad. En minas subterráneas, por ejemplo, ¿no? Hay grandes riesgos de desprendimientos de fragmentos de roca que pueden causar accidentes. Y eso tiene que ser analizado técnicamente, no puede ser de cualquier manera. El otro campo de conocimiento es costos. Naturalmente, ningún proyecto minero se va a implementar para no ganar dinero. Por lo tanto, tiene que hacerse un balance, un análisis de costos. ¿Cuánto voy a invertir y cuánto voy a ganar? Por lo tanto, este es un área de conocimiento que considera esta técnica como importante. La parte de adquisiciones también. Todo proyecto minero necesita realizar una serie de adquisiciones en el mercado, sean de equipos, sean de materiales, etc. Y esos tienen que ser administrados con un proceso adecuado, con una tecnología adecuada y con un personal también adecuado. Y la parte de calidad es importante. Nuestro producto tiene que merecer, como son colocados en el mercado internacional o colocados en el mercado nacional, tienen que cumplir ciertos requisitos de calidad. Ciertas condiciones se tienen que dar para que ese producto tenga, digamos, un resultado adecuado frente a las expectativas del cliente, finalmente. Un contratista minero, por ejemplo, que ejecuta una rampa o una galería, tendrá que realizar con las condiciones que el dueño, que el empresario pretende obtener. No puede ser de cualquier manera. Tendrá que tener un largo determinado, tendrá que tener una inclinación definida por el dueño del proyecto y tendrá que tener, por ejemplo, el acabado, las dimensiones geométricas adecuadas, inclusive la forma. No puede ser la forma que él va a adoptar. Por lo tanto, eso define lo relacionado a la parte de la calidad del producto. Y finalmente, un área de conocimiento importante es relacionado a las personas, quiere decir al recurso humano. Y no solamente el recurso humano que va a trabajar dentro del proyecto, recurso humano también que está en el ambiente de la empresa, o sea, dentro de la empresa y fuera de la empresa. Por lo tanto, son estos, digamos, los campos de conocimiento que considera PMBOK. Bien, vamos a ver el conjunto de conocimientos de acuerdo con el PMBOK, que los vamos a desarrollar en las diapositivas que vienen adelante. Gestión de interacción de proyectos, gestión del alcance de proyectos, gestión de tiempos de proyectos, vean, está relacionado con la parte de los conocimientos que se refirió anteriormente. Gestión de costos en proyectos, bueno, allí habla de costes, pero es igual que decir costos. Gestión de calidad en proyectos, gestión de recursos humanos en proyectos, gestión de riesgos en proyectos y gestión de adquisiciones en proyectos. Vean, está relacionado con todos los campos del conocimiento que debe integrar una gestión. Quiere decir integración, riesgos, comunicaciones, tiempo, costos, el objetivo, en este caso el producto,
la calidad y apoyado también con la parte de recursos humanos y adquisiciones. En lo referente a la gestión de integración en proyectos, vamos a ver las características de la integración de proyectos. La integración de proyectos considera los procesos y las actividades necesarias para identificar, para definir, para combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos. Vean que considera todos esos aspectos que para que pueda ser administrado con calidad y con un criterio adecuado, deberá considerar la identificación, la definición, combinación, unificación y coordinación de todas las partes integrantes del proceso de ejecución del proyecto. Quiere decir que la integración de proyectos posee características de unificación, quiere decir nada por su lado, sino coordinado, unificado, consolidación, articulación. Quiere decir que no los podemos hacer las cosas en forma aislada. Todas las actividades tienen relación uno con otro. Algunas actividades son predecesoras y otras antecesoras. O quiere decir unas antes y otras después. O otras se pueden hacer en forma paralela. O sea, están relacionadas. Si no he concluido esta, no puedo hacer la siguiente, por ejemplo. Por lo tanto, tienen que ser consolidadas y articuladas. Y luego debe considerarse acciones de integración, que son determinantes para concluir el proyecto y para cumplir los requisitos de los clientes. Porque como cualquier negocio, como cualquier empresa, el negocio minero, el proyecto minero, tiene el propósito de obtener el producto para poder vender en el mercado o para poder entregar como parte de un trabajo, de un proyecto grande, porque no podemos considerar el producto solamente lo que es el final, en este caso el concentrado o el refinado, sino tenemos que pensar también que el proyecto minero tiene partes, por ejemplo la parte geológica. Y la parte geológica podemos considerar la parte prospección y la evaluación de reservas. Quiere decir que aquí tiene que ver lo relacionado a todos los trabajos necesarios que se tienen que hacer para finalmente decir cuántos millones de toneladas y con qué leyes de metal existe un depósito determinado. Por lo tanto, hasta ahí se consideraría como una etapa finalizada y el producto final será eso, cuantificar y cualificar, en este caso, las reservas de mineral. Y vendrá otra etapa. Por lo tanto, se puede conceptuar no solo en forma integral, sino en forma parcial, más finalmente pensando en forma consolidada a lo largo del proyecto. En el gráfico se puede observar también la gestión de la integración del proyecto. Considera todos los campos de conocimiento en forma secuencial. Se puede ver el tiempo, se puede ver la parte de costos, la parte de calidad, la parte de recursos humanos, la parte de comunicaciones, la parte de riesgos y la parte, por ejemplo, de adquisiciones y finalmente el producto que deseamos obtener durante la implementación del proyecto. Vamos a ver ahora lo relacionado a la gestión de la integración de proyectos, funciones básicas y de apoyo. Quiere decir que de estas áreas de conocimiento, de estas áreas que fueron indicadas, vamos a ver que hay funciones básicas y otras son de apoyo. Esquemáticamente se ve esta relación o esta diferenciación de funciones básicas y de apoyo. Y se pueden ver que las básicas son el objetivo, el producto que nosotros queremos obtener a través de un proyecto. El timing, quiere decir el tiempo, cuántos meses, cuántos años, en fin. O algunas veces se puede hablar en días o semanas también, cuando se trata de proyectos a corto plazo. ¿Cuánto va a costar ese proyecto? Es una función básica, la parte de costos, y finalmente la calidad. Por lo tanto, funciones básicas tenemos el producto, el tiempo, costos y la calidad. Y de apoyo durante este proceso, en la gestión de integración, viene a ser la parte de recursos humanos. Sin recursos humanos no podremos realizar el proyecto, por lo tanto es de apoyo. La parte de comunicaciones es fundamental. Por ejemplo, si nosotros estamos en un proyecto determinado y cómo nos comunicamos con nuestros, ejecutores, nuestro personal operacional en el terreno del proyecto, y cómo nos comunicamos con el exterior, y otro aspecto importante, ¿no? Porque algunas veces, por falta de comunicación, podemos dar una mala imagen de nuestro proyecto.
Se puede pensar, y comúnmente se piensa, de que un proyecto minero es malo porque contamina el ambiente. Probablemente la comunidad que manifieste eso no está informado, porque normalmente las minas se preocupan en la parte de la cuestión ambiental. Sin embargo, si no hay comunicación, la persona comienza a interpretar a su manera sin una información estructurada y adecuada. Es, por lo tanto, como un apoyo. La parte de la evaluación de riesgos, otro campo del conocimiento de apoyo. Y finalmente, la adquisición y compras, que es una técnica que debe ser implementado en forma sistemática. Por tanto, conjugando las funciones básicas y con las funciones de apoyo, nosotros podremos obtener un suceso, un resultado que deseamos en el proyecto, un producto que nosotros estamos deseando obtener. Y este producto puede estar relacionado no solamente con un proyecto. La empresa o grupo puede tener varios proyectos, proyecto 1, 2, 3, 4 o más. Finalmente, si juntamos todos estos proyectos, tendremos un resultado empresarial final. Dentro de este sistema entra como un aspecto importante los denominados stakeholders, quiere decir los interesados, clientes, la gente que está con una expectativa determinada. El marco para la integración de proyectos es un aspecto que, digamos, resume las áreas de conocimiento que ya fue indicado y el tiempo o en el ciclo de vida, las fases de la vida del proyecto. Porque en el ciclo de vida del proyecto tenemos inicialmente el concepto, se desarrolla, se implementa y se cierra. Y estos tienen relación con la parte, por ejemplo, del producto que queremos obtener, con la parte de tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicación, riesgos, las adquisiciones. Y finalmente, esto será como resultado una gestión integrada de proyectos. Enfocarse en gestionar todas las cosas juntas para alcanzar el éxito del proyecto. Nosotros resumidamente podríamos decir de esa manera la conjugación de las áreas de conocimiento con las fases de la vida del proyecto. Veamos lo referente a procesos de integración de proyectos. Como ya fue referido en la diapositiva anterior, tenemos las fases de la vida, el inicio, la planificación, la ejecución, supervisión o seguimiento o monitorización y control y cierre. En la parte de iniciación, normalmente se debe desarrollar el acta de constitución del proyecto. En el caso minero, este acta de constitución del minero será, por ejemplo, lo relacionado a la constitución de la empresa propiamente, quiénes son los accionistas, quiénes son los que van a dirigir la empresa, cuál es el porcentaje de participación de la empresa, o también dentro del acta de inicio se podrá conseguir, por ejemplo, el título de concesión que otorga el Ministerio de Energía de Minas respectivo para dar inicio al proyecto. La planificación es desarrollar el plan de gestión del proyecto, que está compuesto por varias fases. En la cuestión minera, como ya he referido, por las etapas de la parte de la evaluación geológica, por la parte del dimensionamiento o planeamiento de minas, de explotación de minas, la parte del planeamiento de procesamiento metalúrgico, la parte del plan de cierre de minas, que tendrá que considerar en la parte de planeación. Ejecución es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Quiere decir, se pensó, se planificó en gabinete, naturalmente con datos, informaciones, tecnologías adecuadas, y finalmente vamos a ejecutar, vamos a explotar en el terreno el producto que queremos. Muy bien, entonces viene esa etapa de ejecución. Y en este proceso interviene la supervisión y control. Allí se tendrá que monitorear y controlar el trabajo que se realiza en el proyecto, realizar el control integrado de cambios, porque no será siempre igual como pensamos con lo realizado. Hay siempre diferencias, pero si hay diferencias positivas, los podemos admitir, los podemos corregir para mejorar el proceso operacional. Y si no funcionan, podemos tomar otras medidas, implementar otras tecnologías. Pero en el fondo será eso de querer obtener el producto de la mejor manera posible. Por lo tanto, en la parte de seguimiento y control aparecen los reportes de estado, minutas de reuniones, por ejemplo, que se realizan entre jefes de secciones de diferentes áreas de explotación de mina,
cambios solicitados, porque van a haber pedidos de cambios, esto no estaba bien, vamos a cambiar. Por ejemplo, en una malla de perforación y voladura de rocas, aplicamos una malla de 5x5. El resultado no fue ideal. Aparecieron bloques muy grandes. Entonces yo tengo que pensar en cambiar esa malla de perforación. Vamos a corregir. Puede ser, por ejemplo, reduciendo la malla de perforación, aumentando la carga explosiva, en fin, será analizado técnicamente y será ordenado que eso se pensó inicialmente sea cambiado. Por lo tanto, tiene que haber pedidos de cambio. Y finalmente la etapa de cierre, que es cierre de mina, cierre del proyecto, es la fase final. Se tendrá que realizar un estudio adecuado y finalmente elaborar un informe de cierre de mina. Y en este proceso de integración de proyectos vamos a ver que existen informaciones de datos, que son informaciones de entradas, las herramientas y técnicas que se van a utilizar y finalmente el resultado, quiere decir salidas. Hablando de entradas, herramientas y salidas que se enfocaron en la diapositiva anterior, en el proceso de integración de proyectos van a haber entonces varias etapas, varias secuencias. Y en cada una de esas secuencias, de esas actividades del proceso de integración, va a haber la parte de entradas, la parte de herramientas que son necesarias utilizar y finalmente el resultado, que es denominado salida. Por lo tanto, aquí existen varias, unidades que debemos considerar teniendo en cuenta las entradas, las herramientas y salidas que lo vamos a analizar enseguida. Esta parte de desarrollar el acta de constitución del proyecto. ¿Qué cosa es o en qué consiste esta actividad de desarrollar el acta de constitución del proyecto? El acta de constitución del proyecto faculta formalmente un proyecto. Quiere decir que legaliza el proyecto. Y la forma como se legaliza el proyecto, ya refería, de que está o tiene que ver con la parte de la constitución legal de la empresa, y tiene que ver también con la parte de la autorización que dan las instancias pertinentes, como el caso del Ministerio de Energía y Minas, para que este proyecto pueda realizarse. Otorga al jefe de proyecto, o diríamos actualmente este término de jefe no es un tanto funcional, otorga al líder del proyecto, diríamos, autoridad, quiere decir que puede asumir responsabilidades frente a ese proyecto de inversión en minería. Se nombra al líder o jefe del proyecto antes del inicio de la planificación, no puede ser después, antes, para que se pueda ya coordinar, unificar, articular todas las actividades que conforman el proyecto de inversión. El acta lo emite el patrono del proyecto. ¿Y quién es el patrono del proyecto? Es naturalmente los dueños, los accionistas, o en este caso representado puede ser por alguna persona que puedan indicar, en este caso, los dueños de empresa. Los proyectos se realizan para satisfacer una determinada necesidad. Eso sabemos muy bien. Una demanda del mercado. Ustedes, por ejemplo, saben en el campo minero qué es lo que en estos momentos se requiere. Se requiere, por ejemplo, el oro, que está subiendo grandemente. Sin embargo, el mercado lo está necesitando. ¿Y por qué lo está necesitando? Naturalmente que ya hay explicaciones técnicas para ello. Sabemos en el mundo, los países adelantados, los países desarrollados están en crisis. Por lo tanto, hay la intención de mantener, la solidez económica a través de las reservas. El oro está siendo utilizado, por ejemplo, como un recurso fundamental para eso. Por lo tanto, hay demanda. Entonces, tenemos que pensar en la demanda del mercado. Una solicitud de un cliente. Puede el cliente solicitar, yo quiero que me lo haga un trabajo determinado. Esto ya funciona, por ejemplo, a nivel de contratistas mineros. Una solicitud, el dueño del proyecto, de la empresa, solicita realizar un determinado trabajo. Un avance tecnológico puede ser también implementar un tipo de tecnología de forma que pueda mejorar la producción y productividad en la empresa. Un requisito legal o regulatorio también puede tener como final este aspecto de los requisitos. Ahora vamos a ver cómo es que funciona la entrada, herramienta y salida en esta actividad de desarrollar el acta de la constitución del proyecto. Las entradas. Es necesario, como información, el enunciado del trabajo del proyecto, aspectos del negocio, de qué manera se realiza el negocio minero en este caso,
Tiene que saber, y normalmente quien sabe de esto son las personas que ya tienen experiencia en este campo. Es necesario el contrato como un documento. Factores ambientales de la empresa, quiere decir, ambientales quiere decir fuera del contexto del sistema empresarial. ¿Qué cosas tiene a vuelta? Los clientes, las comunidades, otros competidores, etc. Esas informaciones. Evaluación de la organización, también importante, cómo está la organización de la empresa. Y como herramienta para desarrollar el acta de constitución del proyecto es el juicio de expertos. Aquí entra el trabajo de consultores, trabajo de consultoría. Y finalmente tendremos el acta de constitución del proyecto con las características ya indicadas. En el gráfico, en el diagrama de flujo de datos, en desarrollar el acta de constitución del proyecto, se puede ver la interrelación entre diferentes actividades del proceso. Por ejemplo, como datos de entrada, que ya había hecho mención en la diapositiva anterior, podemos ver la parte de la identificación de proyecto de la empresa. Es necesario tener como información los contratos, el estado del trabajo del proyecto, la parte de negocios de la empresa como información, y por otro lado, como información, como entrada, digamos, necesitamos también la parte de la organización, el análisis de la parte de la organización empresarial. Organización de procesos, la parte de la evaluación de la organización de procesos, la parte de los factores ambientales que rodean la empresa como información, podemos observar, y salida. Como salida será el acta del proyecto o project chart en inglés, ¿no? Que podrá ser utilizado como entrada para desenvolver el plan de gestión del proyecto, para la parte del control de compras, para la definición del producto, para la identificación de los clientes. Por lo tanto, será conveniente analizar todos estos aspectos.